Me encanta la novedad de este programa, casi siempre te hablan en base a los roles, pero como hablar de uno mismo y eso, normalmente no lo hacemos frente a la cámara. Saludos, señores, yo me siento tan feliz, tan contenta, porque estamos estrenando un programa nuevo, un espacio novedoso, difundido por la plataforma digital YouTube, este canal interesante. Hoy nacemos con este nuevo proyecto que se llama COC Visual. Ay, Dios mío, qué proyecto tan maravilloso, un nombre muy bonito y que vamos a dar apertura a una entrevista súper espectacular con una mujer joven, emprendedora, es la presidente del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas, CNJCOP. ¿De quién hablamos? De Carolyn Bravo. Pero yo no quiero hablar hoy de la Carolyn Bravo, presidente meramente de la juventud, de este órgano que aglutina a los jóvenes cooperativistas. Yo quiero hablar de la Carolyn Bravo como ser humano. Saludos, Carolyn. Hola, hola Dominic, qué placer estar aquí contigo y qué reto. ¿Reto? Claro, porque incluso me encanta la novedad de este programa, casi siempre te hablan en base a los roles, pero como hablar de uno mismo y eso, normalmente no lo hacemos frente a la cámara. Sí. ¿Quién es Carolyn Bravo? Mira, yo te diría que una muchachita alegre. Mi mayor aspiración es ser yo misma, ser Carolyn, porque creo que justamente todos estos roles que uno va asumiendo, de repente son una serie de personajes que uno debe ejecutar como rol de la mejor manera posible y con responsabilidad, pero al final del día querer ser uno mismo, esa autenticidad, esa tranquilidad. Creo que soy una persona que le encanta bailar, pero que también disfruta de un buen libro. Dentro de las cosas que más hago es eso, leer, trabajar o bailar. Eso se nota. Carolyn, ¿cómo tú llegaste al sector cooperativo? Carolyn, señores, representa a la cooperativa Herrera, COP Herrera, y estamos precisamente en esta casa materna, en COP Herrera. Así es, incluso en este mismo espacio en el que estamos, recuerdo como ahora cuando vine a la primera actividad con el ingeniero Rosales, mi mentor, profesional y de vida, en paz descanse. Y amén. Él siempre me decía, Carolyn, acércate, ven, puedes contar siempre con la cooperativa. Y luego pues se da el caso de que estábamos camino a Peravia, al primer evento de Peravia Cambia. Justamente estábamos juntos coordinando toda la actividad en la parte de emprendimiento, fui facilitadora, estamos hablando de 2016. Y a partir de ahí, justo de camino, me llamaban de una universidad que me ofrecían una parte de la beca y que pues necesitaba saber de dónde iba a tomar los recursos, aparte del empleo que tenía, justamente trabajando con él en la UMPU. Y él me dice, lánzate, que yo sé que cuando lleguemos vamos a COP Herrera y que Jorge Eligio te va a apoyar. Te va a coger. Sí, desde que él te conozca y vea tu talento, él te va a coger y ya verás que se va a poder. Pues me encaminé, me inscribí en COP Herrera, comencé a venir, me encantaron las actividades, venía a las mismas formaciones que él en ocasiones impartía y me fue gustando, me fui integrando y de repente entonces justamente luego de que vine de Miami, de graduarme de la universidad, pues tenía la sorpresa de que me tocó dar el discurso en nombre de mi promoción. O sea, estamos hablando de más de 60 países, tierras extranjeras, que gracias a ese apoyo de COP Herrera, que creyó en mí con 19 años, me gradué un poquito a destiempo, ¿verdad? Sí. Yo me he caracterizado siempre por esa agilidad en aprender haciendo. Entonces yo tenía ahí con el ingeniero Rosales, un chileno, que yo siempre digo que estaba 10 años más adelante de muchas cosas y del país en general. Y pues con él yo iba haciendo mis trabajos en la universidad en la práctica. Entonces cuando se enlaza COP Herrera, yo estaba tan agradecida, Dominic, porque con 19 años, ¿quién me iba a entregar todo ese dinero en mis manos confiando de que yo no me lo iba a ir a gozar, sino que ciertamente iba a viajar, me dan la visa 10 años por ese respaldo de COP Herrera? Porque cuando la cónsul me hizo dos preguntas interesantes. ¿Qué es comportamiento organizacional y de dónde yo sacaba el dinero? Digo, de mi cooperativa. Yo mandé un comunicado a mi universidad diciendo que iba a pagar todo al final porque estaba haciendo un ahorro en aportaciones en COP Herrera. Y eso bastó y finalmente me dieron los 10 años, voy a Estados Unidos, me gradúo, doy este discurso, mando un correo
de agradecimiento. Y cuando retorno, en este mismo salón, pues Coperrera me da un reconocimiento al mérito académico. Un correo aquí a la cooperativa. Sí, agradeciendo con el señor Rosales, porque indistintamente de que fue un financiamiento, la tasa, la preferencia por ser académico, esa creencia en los jóvenes. Yo creo que muchísimas cooperativas dentro de los mismos valores pueden hablar de compromiso con la comunidad y de todos los valores, pero en Coperrera son una realidad y yo creo que a lo largo de la trayectoria que he llevado aquí, los he podido ver todos en la práctica. Y entonces, Carolyn, después de ahí, ¿cómo se hizo esa transición? La Carolyn, emprendedora, académica, joven, llena de virtudes, llega a Coperrera, le ponen todo un engranaje financiero en sus manos, se logran muchas cosas, pero de ahí a pasar a presidir entonces el órgano que aglutina a los jóvenes cooperativistas, el órgano mayor en su estructura máxima. ¿Cómo se dio eso? Mira, justo antes de la parte de mérito académico, ya como venía con el ingeniero Rosales en la parte de emprendimiento, yo siempre he sido una emprendedora social y con el proyecto Super Trabajadores de inclusión productiva de personas con discapacidad, Coperrera ya me había dado un reconocimiento junto a otros emprendedores de la universidad. Y pues en ese mismo caminar, pues yo ya venía participando en la cooperativa de una forma distinta, primero como emprendedora, luego como estudiante y fui apoyada. Entonces yo decía, Dios mío, indistintamente de que todos los meses yo esté pagando mi crédito, ¿verdad? Sí. Yo no puedo simplemente centrarme en eso, yo tengo que darle algo a la cooperativa por esa confianza que tuvo en mí. Retribuir eso. Exactamente, entonces ahí pues ya luego entra la pandemia. Estamos hablando, estoy saltando un poquito por año, Sí. Y cuando entra la pandemia, el ingeniero Rosales y yo comenzamos a hacerle llamadas en conjunto, en conferencia a los aliados estratégicos, dentro de ellos Coperrera, y solamente le dijimos, estamos aquí. Y don Jorge, siempre tan innovador, y con todo el equipo, Víctor, Cristian, pues dice, perfecto, ¿qué podemos hacer? Y ahí entonces comenzamos a hacer ciertas actividades a nivel de charlas y pensar qué hacer. Y finalmente, pues, el ingeniero Rosales me dio el permiso de venir los martes. Y a partir de ahí, entonces, yo venía los martes, me sentaba aquí, gocé de muchas sesiones con el equipo, viendo, ok, si queremos hablar con los jóvenes, vamos a hablar de las redes, vamos a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hacer un plan estratégico de juventud, vamos a reunir a los presidentes distritales. Incluso en mi gestión post pandemia fue la primera reunión donde se vieron nuevamente todos los presidentes de distrito, porque ellos son justamente quienes en cada comunidad aglutinan esos jóvenes. Entonces vamos a trabajar en conjunto, que ellos entendieran y conocen la claro, y problemática. creemos que el empalme generacional se da sobre todo cuando los jóvenes comunicamos a los de experiencia qué estamos haciendo para recibir su aporte, y así comenzamos a hacer actividades, a reunir los jóvenes, identificar los perfiles de liderazgo, y entonces ahí se va dando como esta transición ya por ese método de trabajo que yo traía, de organización, de la plataforma digital. Incluso tuve en una ocasión una sesión que me pidió una cooperativa del Cibao que decía, oye, me parece muy interesante todo lo que ustedes están haciendo, ¿cómo lo están haciendo? Y asimismo, virtual, pues se dio una sesión con todo su comité de jóvenes, donde le hablábamos cómo teníamos la estructura en MasterTax de proyecto, cómo era el plan estratégico, cómo aglutinábamos, cómo lográbamos el empalme generacional. Y yo creo que eso pudo ser uno de los elementos. Yo escucho que la palabra o el nombre de Rosales lo mencionas mucho. ¿Qué significado tiene en tu vida? Digo tiene, que aunque ya él falleció, pero sigue estando presente porque sus buenos actos y sus obras permanecen, son imborrables. ¿Qué significado tiene el ingeniero Rosales para ti en tu vida? Mira, Dominique, luego de que el ingeniero Rosales falleció, justamente el día que falleció, la noche anterior yo le había mandado una foto, porque justo el jueves de esa semana él me entregaba un reconocimiento al mérito de colaborador. Entre 2,000 y tantos empleados de la universidad, indistintamente de mi proyección empresarial, siempre me preocupé por ser esa empleada meritoria, sobre todo por corresponder a ese legado y ese esmero con el cual él me había enseñado, que él decía, Carolyn, justo ese jueves me decía, no me des más las gracias porque el maestro aparece cuando el alumno está listo.
pero a mí no me parecía suficiente. Entonces, si Dominic me enseña algo, yo entiendo que debo demostrarle a Dominic mi agradecimiento en actos. Gratitud. Correcto, practicarla. Entonces, en ese mismo tenor, justo la noche antes, yo le mandaba una imagen que decía que no nos olvidemos de las raíces. Y yo creo que Rosales es parte de esas raíces, profesionales y personales. Justamente el día que falleció, yo estaba entrando a una entrevista en el Cooperador Radio. Y literalmente yo le dije a Neudi, mira, yo voy a hacerme de cuenta que esto puede ser una confusión, vamos a hacer la entrevista y luego yo voy a verificar. Y así fue. Y a partir de ese minuto, la sensación y el día a día que lo vivo recordando y pensando en tantos consejos que me daba, incluso sobre el mismo sector cooperativo, la innovación y todo esto, era realmente un padre. Yo no lo había dimensionado de esa forma porque siempre fue una relación muy profesional, muy de mi mentor. Yo le decía el sensei, para que tengas una idea. Entonces, cuando ya no estaba, dije, wow, era mi padre. O sea, era esa persona que yo lo llamaba para cualquier decisión personal, que si me mudé, que si un carro. La primera persona que yo fui corriendo a enseñarle que me había comprado un vehículo fue a él. O sea, todas las cosas y logros, era la primera persona con quien yo lo conversaba. Pero antes de tomar decisiones, con quien yo consensuaba, quien me aconsejaba dándome el espacio de tomar la propia decisión. Mencionaste la palabra raíces. ¿De dónde viene Carol? Ay, Dios mío. Viste, yo te dije que esta entrevista era un reto. Carolyn viene del 30 de mayo, un barrio próximo al Malecón, próximo a la Feria Ganadera, ¿verdad? Crecí con caballo, vaca. A pesar de ser en la ciudad, ¿verdad? Los tíos con que crecí son montadores de caballo de paso fino, etcétera. O sea, que en casa yo podía tener un caballo en algún momento. ¿Sabes montar, Carolyn? Un poquito. Entonces, en cuanto a eso, pues vengo de ahí. A los 10 años, la manicurista del barrio. Todo comenzó porque mi tía no iba al médico sin tener las uñas arregladas. Y de repente una banquera me vio y me dijo, ay, Dios mío, yo tengo una uña encarnada. Y de ahí, pues en la acera de mi casa, yo comencé a arreglar uñas. Y eso fue algo, yo creo que una base en mi vida. Pero montaste un centro de uñas. Si tú supieras que era a domicilio, pero te cuento, Dominic, en ese momento yo no tenía ni idea de qué era la palabra emprendedora. Yo me vine a enterar pero eras una emprendedora. Cuando conocí al señor Rosales, que yo lo escuché en la primera charla, que él dijo emprendimiento y explicó, digo yo, pero yo soy una emprendedora. Claro. Entonces ahí fue como que todo hizo sentido y yo me intrigué más por aprender e involucrarme y que él me mentoreara y ganarme ese tiempo de él. Y pues, Dominic, yo llevaba mi apunte, algunos clientes me pagaban quincenal. Cuando yo tenía que ir a las casas, mi madre me acompañaba, siempre me ha cuidado bastante. Sí, porque Carolyn, una niñita. Sí, y su hija única. O sea, ¿es verdad? Sí, la niña de los ojos de mi madre. Y justamente mi madre en su juventud arreglaba uñas. Increíble, entonces yo tenía como eso innato, esa información genética. Y pues así comencé administrando el dinero que me iba ganando, compraba mis esmaltes nuevos, pero adivina qué, mi segmento de mercado, ¿tú sabes cuál era? ¿Cuál? Personas contemporáneas a la edad de mi tía y mi madre, personas adultas, señoras, que todavía hoy yo voy al barrio y las saludo y me encanta ir y las saludo y comparto con ellas porque ellas me contaban qué joven yo tenía que ser. Pero ya no arreglas uñas. No, incluso voy a arreglarme y ni lo menciono, o sea, yo voy a disfrutarlo. Ay, claro. Definitivamente. Entonces, a partir de ahí yo creo que se sentaron las bases de responsabilidad social, porque el trabajar con personas adultas, imagínate, con diabetes, que si se cortaba eso era un problema. O sea, esa responsabilidad como a los 11 años, sin desenfocar los estudios. Todo tenía que ser después que yo terminara mis tareas y que yo tuviera una excelente calificación. Todo siempre después de eso, porque es que era muy inquieta realmente. Entonces, cualquiera que me conoce, sobre todo desde pequeña, sabe que yo soy muy inquieta. Creo que ahora esa inquietud la he canalizado por la parte profesional. No, eso se nota, Carolyn. Carolyn, hay algo que no me gusta de esta entrevista y es el tiempo. Ya me están haciendo señas. ¿Qué te dices? Ay. No, pero no podemos ir así, Matías, ¿qué pasa? Hay que saber qué hay con el corazoncito de Carolyn, porque yo sé que hay muchos pretendientes que dicen, ay, Dios mío, mira qué mujer espectacular. ¿Qué hay en ese sentimiento? Mira, te podría decir que en este momento
Claro que sí, como joven y en lo personal tengo una relación muy bonita, sobre todo que me ayuda a crecer bastante porque nos complementamos. En la parte profesional, en lo personal tenemos mucho de qué conversar. La Caroline, fuera de los bastidores, sí, ¿verdad? O bueno, sí, en los bastidores, fuera de cámara, es una Caroline alegre. Cualquier día tú me puedes encontrar en la zona colonial bailando un buen merengue, una salsa, una bachata, esa soy yo. Y probablemente, muy seguramente me encuentres con mi amado, porque siempre he tenido esa estabilidad en la parte de la relación, compartimos mucho, disfrutamos mucho, creo que justamente a veces esa proyección que uno trata como joven y que es muy importante, Dominic, sí, que uno mantenga una imagen pública. ¿En qué sentido? El hecho de bailar, el hecho de un día tomarse un buen vino, no es algo que siempre ha de publicarse. Uno tiene que cuidar mucho, ni siquiera el qué puedan pensar, sino tu intimidad, tu familia, claro, que es lo que yo más amo, mi madre, mis madres, porque es que desde mi abuela hasta mis tías y mi madre han sido pieza clave en valores como mujer, de trabajo, de principios. Y mi corazón realmente se divide en muchas partes, entre ellos mi familia y pues mi pareja. Qué bueno. Caroline, ¿y Jorge Eligio qué ha significado en este crecimiento cooperativo para ti? Mira, realmente don Jorge es una de las personas que yo más admiro en materia de gerencia, de liderazgo, por dos razones. Es la persona que no se fija en sus propios intereses, sino en que se pueda preservar el crecimiento de la institución. Y para mí eso es muy valioso porque yo vengo de eso. Y creo que don Jorge no me pudo dejar, don Rosales no me pudo dejar en mejores manos que con don Jorge en el sentido de la mentoría. O sea, es esa persona que cuando yo vengo y le digo voy a tomar tal decisión, me dice, le recomiendo tal cosa. Y siendo muy breve y permitiéndome el espacio de tomar mi propia decisión, como lo hacía el señor Rosales, sabe transmitirme esa experiencia y esas recomendaciones. Para mí es una persona que en lo humano también es muy valiosa. Yo me esmero cuando veo las actividades, cuando vengo aquí a la cooperativa, cuando veo los colaboradores, desde el área incluso de recursos humanos que trabajo, lo veo y digo, wow, es mucho lo que no solamente dice en los discursos, sino que hace. Incluso le digo, don Jorge, si solamente la cuarta parte de lo que usted hace, de lo que hace la cooperativa, y te digo lo que él hace porque como persona también lleva a cabo muchas acciones, pero él practica ese principio bíblico de lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Le digo, wow, si solamente la cuarta parte se dijera, nosotros seríamos como cooperativa simplemente una de las que brindara más aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde lo humano, desde la conciencia, desde la ética. De verdad que es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Qué bueno, gratitud sobre todo. Bueno, Caroline, ahora sí nos vamos, pero no te puedes ir sin darle un mensaje breve a esa juventud, no solamente cooperativa, sino a esa juventud dominicana. Miren, lo mejor que yo les puedo decir, y creo que es un discurso que he mantenido todo el tiempo desde la primera vez que me paré en un podio aquí mismo, sobre nosotros los jóvenes, sobre nuestros hombros descansa una gran responsabilidad, y es que nosotros debemos mostrarle a los líderes que tenemos la capacidad y el compromiso de asumir responsabilidades. No es que queremos, es que tenemos que ser quienes lleguemos al lugar, quienes seamos lo que podamos servir, para luego poder participar de las decisiones. Entonces, casi siempre el rol antecede el título. Entonces, cada posición es una posición de responsabilidad. En este camino y en el liderazgo, ser mujer, joven, emprendedora, y trabajar en el liderazgo, porque no es que me considero una líder, sino que día a día trato de adquirir herramientas y aprender de líderes como el señor Rosales, don Jorge y todo el liderazgo cooperativo que tenemos, para poder acercarme a una definición que no me la dé yo, sino que me la dé el resto. Y creo que entender esa responsabilidad y sobre todo asumirla, tratando de lograr el equilibrio entre lo que somos y lo que queremos ser, es muy importante, la verdad. Qué bueno. Señores, mejor de ahí no podemos terminar. Así es que muchísimas gracias, Caroline Bravo. De nada, siempre a la orden. Y ustedes, amigos, permanezcan ahí porque hay mucho, mucho más.